Hola, hola, bienvenidos todos, bienvenidos a un nuevo video y muchas gracias por acompañarme. Hoy vamos a hablar de algo bien interesante. Hoy vamos a hablar en cuanto a la demencia. Sí, me presento, mi nombre es Jarom López, soy enfermero, soy maestro y si hay algún tema que les gustaría que yo explicara, con todo gusto solo escriban en los comentarios y lo desarrollaré para ustedes. Bien, la demencia. ¿Por qué decidí este tema? Es algo personal y considero que gran parte de mi vida, desde mi niñez, mi juventud, inclusive ahora como adulto, ha sido influenciada muchas veces por personas mayores de 60 años, llámese abuelo, tíos. Entonces siempre me han ayudado. Y pienso que gran parte de lo que soy es gracias a su esfuerzo. Y por eso me gustaría platicar un poquito la demencia, porque es una afección que altera a este tipo de personas, especialmente a partir de los 65 años. Pero vamos a empezar definiendo qué es la demencia. Y bueno, la demencia es parte de los trastornos cognitivos. Es un trastorno cognitivo, afecta la cognición, el estado de conciencia de las personas. ¿Y qué es un trastorno cognitivo? Bueno, es una alteración en el pensamiento, en el aprendizaje, la memoria, el juicio y la toma de decisiones. Entre las enfermedades más comunes que nosotros podemos encontrar, se encuentra, como dice el tema de hoy, la demencia, pero hay algunas otras alteraciones como el Alzheimer, el Parkinson, los delirios, son algunos otros temas que hablan en cuanto a los trastornos de cognición. Pero en el que nos vamos a enfocar el día de hoy es el de la demencia, precisamente. Y bueno, una vez conocido esto, veamos qué es la demencia, la definición. Bueno, la demencia es un síndrome que incluye el deterioro de la memoria. Siempre que haya demencia va a haber un problema de memoria. Y además, aunado a esto o agregado a esto, van a existir ciertos síntomas, como lo es la afasia, la agnosia, la apraxia o la pérdida de las capacidades del planear, del secuenciar y del organizar. Entonces, siempre que se encuentre un tipo de demencia, llámese demencia senil, Alzheimer, va a haber un deterioro de la memoria. Ya los demás síntomas agregados, signos y síntomas agregados, pues pueden ser variados, pero siempre va a haber una pérdida de memoria. Para fines prácticos, este tema va a ser simplemente de forma general la demencia. No me quiero enfocar en una demencia en particular. Si quieren que lo haga, escríbanlo en los comentarios. Bien, entonces para las personas que no son profesionales de la salud o los que quieran entender un poquito más en cuanto a estos patrones que siguen las personas, tenemos que entender primeramente qué es la afasia, la agnosia, la apraxia y la pérdida de las capacidades del planear, del secuenciar y del organizar. La memoria no es tan necesario que lo explique porque todos sabemos que es un deterioro de la memoria. Se te empiezan a olvidar cosas, empiezas a olvidar las fechas importantes y vas empezando a olvidar cosas quizá no tan relevantes, pero que son importantes para cómo nos conducimos diariamente. Y en la pérdida de la capacidad del planear, del secuenciar y el de organizar también es un poco evidente, sus propias palabras lo dicen. La pérdida de planear. No pueden organizar, planear, secuenciar, porque están alterados su cognición. En las palabras que nos vamos a enfocar es en la afasia, la agnosia y la apraxia, que son las palabras que quizá podamos tener un poquito de dificultad. Entonces, para entender primero qué es la afasia, bueno, vamos a ver qué es. La afasia es un trastorno que afecta la manera
en que nos comunicamos, la manera en que hay una interacción con otra persona. ¿De qué forma nos podemos comunicar con otra persona? Bueno, de forma escrita, de forma oral, por medio de señas o símbolos. Entonces hay una alteración en ese sistema y nos impide comunicarnos como nosotros queramos. No es que no podamos hacerlo, o no es que las personas que tienen esta afección de demencia no puedan hacerlo completamente, sino que está alterado. Pierden algunas habilidades, por ejemplo, oraciones cortas, hacen oraciones muy cortas o dicen oraciones sin sentido. También sustituyen palabras por otras palabras. También no reconocen algunas palabras, si las están leyendo, no se acuerdan de cuál es el significado de esa palabra. También tienen dificultad para encontrar palabras, por ejemplo, esos lapsos de pérdida de memoria que nosotros tenemos, ellos lo tienen mucho más desarrollado. Todos hemos en algún tiempo olvidado alguna palabra que se nos escapa y decimos, oh, la tengo en la punta de la lengua y no podemos recordarlo. Bueno, ese tipo de personas les ocurre con mucho más frecuencia y la laguna mental es mucho más amplia. También ocurren cosas como no entender lo que están leyendo, oraciones sin sentido, malas conjugaciones. Eso es lo que significa esa palabra, ¿sí? Eso es lo que significa la afasia. Bien, hablemos en cuanto a la praxia. ¿Qué es la praxia? Bueno, también es un trastorno cognitivo, pero en este trastorno hay la incapacidad de seguir órdenes. Las personas no pueden seguir esas órdenes, y no es porque las personas no quieran o no estén dispuestas a seguir esas órdenes, porque se entiende el mensaje, está dispuesta la persona a seguir la orden, los sistemas musculares están bien, se entiende la tarea, o es algo que se ha hecho muchas veces o algo rutinario, pero esa demencia nos impide que se sigan esas órdenes. Es por eso ahí que muchos de los cuidadores seniles se desesperan, porque dan una orden al paciente y el paciente no la cumple, y no es porque el paciente esté chiflado o esté encaprichado, no es por eso, es porque hay una alteración en su sistema. Ahorita vamos a ver qué área del cerebro afecta este síntoma, ¿sí? Bien, principalmente ataca al lóbulo parietal. Sí, aquí ahí les voy a poner una imagen en cuanto a los lóbulos que tenemos: el frontal, el parietal, el occipital, el temporal. Bueno, este síntoma aparece más en el lóbulo parietal. ¿Por qué? Porque es el lóbulo que controla, o es la parte del cerebro que controla los patrones del movimiento que se aprendieron con anticipación. Por ejemplo, una persona que aprendió a tejer, a usar alguna herramienta, a usar alguna maquinaria, va perdiendo esa habilidad de poder hacerlo. Se le estaban olvidando. Y es un síntoma de lo que es la demencia. Correcto, eso queda entendido. Vamos a la siguiente palabra y la última, que es la agnosia. Esta ya es un poco más complicada porque tiene diferentes síntomas dependiendo del lóbulo que se dañe. Pero la agnosia es en sí la capacidad, o la pérdida, mejor dicho, es la pérdida de la capacidad de reconocer los objetos, las personas, los sonidos o alguna otra cosa. No puedes reconocerlo, especialmente lo que son personas. Y como les dije, depende de cada lóbulo. Por ejemplo, si se daña el lóbulo parietal, la persona no puede reconocer un objeto aunque lo tenga en la mano. ¿Sí? Lo tiene en la mano y ha sentido ese objeto, ha sentido la textura,
y sin embargo no puede reconocerlo. Bueno, a esto tenemos que agregar, la persona no tiene que estar viendo el objeto, porque al momento que ve el objeto ya lo reconoce con más facilidad. Pero si lo está tocando, es algo común, por ejemplo, unas llaves, un lápiz, algún, no sé, arete o cosas así, no lo puede reconocer hasta que ya lo ve. Eso es si hay daño en el lóbulo parietal. Si hay daño en el lóbulo occipital, bueno, esto ya es un poquito más grave. ¿Por qué? Porque aún a pesar de que esté viendo el objeto y que esté enfrente de él, bueno, el objeto o la persona también no puede reconocerla. Pierde esa capacidad. Se confunde o le cuesta trabajo reconocer a las personas o los objetos, inclusive si los tiene en la mano. Eso es un poquito más grave. Y también si hay daño en el lóbulo temporal, pierde la capacidad de reconocer sonidos, gustos y olores. Sonidos como la música, las voces de las personas, aun cuando sean de sus hijos, es incapaz de reconocer los sabores que más les gustan o los aromas, las fragancias que más le gustan. Pierde ese sentido, bueno, mejor me corrijo, no pierde ese sentido, pero se altera y se deforma ese sentido, no lo interpreta la mente de la forma que lo debería interpretar o de la forma que todos lo interpretamos. Por eso existe un problema. Y esas son esas tres palabras: afasia, agnosia y apraxia. Y son importantes para entender a las personas que tienen este padecimiento. Ahora, ¿cuáles son las causas principales de la demencia? De la demencia en general, bueno, la primera o de las primeras es los accidentes cerebrovasculares. Traumatismos, también heridas. ¿Y a qué me refiero con accidentes cerebrovasculares? Bueno, sabemos que toda persona funciona por medio de la sangre. La sangre se encarga de llevar oxígeno a todo el cuerpo. Sin el oxígeno no funcionamos adecuadamente. Entonces la mente es lo mismo. Si no recibe esa irrigación sanguínea, el cerebro no funciona adecuadamente. Entonces un accidente cerebrovascular es causado por eso, porque no llega la suficiente sangre a nuestro cerebro. Los factores pueden ser muchos, ¿correcto? Igual, cuando hable ya de una patología en específica, voy a explicarlo mejor, pero de forma general, y para que todos me entiendan, es la falta de flujo sanguíneo a nuestra mente. También traumatismos, golpes en nuestra cabeza que dañen los diferentes lóbulos que ya mencioné: parietal, occipital, temporal, frontal. Otros factores, como ya sabemos, es la edad. Las personas que tienen mayor de 65 años ya van a empezar a tener una pérdida de las capacidades. Sin embargo, en personas, en su gran mayoría, va a ser la pérdida muy gradual, casi imperceptible. Pero hay personas que ese deterioro es mucho más agresivo. Esa es la palabra, es mucho más agresivo, mucho más rápido, y estos síntomas van a aparecer mucho más evidentes. Y es a lo que conocemos como demencia o demencia senil. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta para que sea un factor de riesgo son los antecedentes heredofamiliares. Si tu padre, si tu madre, si tus abuelos tienen demencia o padecieron esta patología, probablemente tú puedas padecerlo. Ahora, no porque ellos lo tengan, tú los vayas a desarrollar. De hecho, es lo que quiero hablar ahorita en cuanto a la prevención. Como sabemos, es mejor prevenir que lamentar. Hay muchas formas de prevenir la demencia. Y para prevenir la demencia
tenemos que conocer los factores y ya los conocemos. Dijimos que puede ser por un evento cerebrovascular, por la falta de oxigenación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, ayudar a esa oxigenación o a ese flujo sanguíneo. ¿Cómo? Haciendo ejercicios. El hacer ejercicios cardiovasculares, nos va a ayudar a que nuestro sistema sanguíneo fluya con más facilidad. Otra cosa que nosotros podemos hacer para prevenir el Alzheimer son las actividades mentales o los ejercicios mentales. Ejercicios como leer es un hábito muy bueno. Hay personas mayores que tienen toda su vida leyendo y no son las personas más rápidas, pero siguen coherentes y cuerdas. Recuerdan, o les es más fácil recordar. ¿Por qué? Porque cuando estás leyendo haces trabajar muchísimo al cerebro, muchísimo. Tal vez no es la forma más eficaz de aprender, ¿verdad? Pero ayuda mucho al cerebro. También hay otras actividades, otros tipos de juegos, como los memoramas, como el sudoku. Hablando de números, hay personas que les gustan hacer cálculos. De hecho, hay aplicaciones que nos ayudan a todo esto. Yo tengo una aplicación, no es para hacerle promoción ni nada de eso, no me están pagando. Se llama Neuronation. La pueden encontrar en la Play Store. La puedes usar de paga o por anuncios y te ayuda a hacer ejercicios cerebrales o mentales. Es muy buena, es un poco difícil, la verdad. Al principio se te hace fácil, pero después te cuesta y hace que trabaje tu cerebro, y es buenísima. A mí me sirve y creo que les puede servir a ustedes también, pero ustedes decidirán. Pueden leer, pueden hacer juegos de memoria, pueden usar juegos de palabras, de letras. Cualquier ejercicio que les haga que su cerebro, que su mente esté activa, les va a ayudar a prevenir la demencia. Y bueno, muchas gracias por verme. La verdad es todo por hoy. Como les dije, si hay algo que les gustaría que hablara, con mucho gusto escriban en los comentarios y lo desarrollaré para ustedes. Me despido sin antes desearles que tengan buen día y nos vemos pronto. Chao.